el simulacro de examen con todos los contenidos, y la siguiente semana sería el examen parcial. Buenísimo. Así ustedes tienen tiempo de leer o evacuar alguna duda que tengan. Entonces, vamos a empezar por, la primera clase, que es el tema de los grupos funcionales que hemos visto. Así que yo voy a presentar esa parte. Bueno, entonces, esto por ahí puede ser así un poco reiterativo, pero bueno, es para que repasar todo y ustedes aprovechen. Si no comprenden algo, preguntarme, porque yo voy a ir pasando y no sé en realidad si tienen alguna duda. Así que con respecto a este tema, no sé si lo recuerdan, pero ¿tienen una duda puntual o hago la exposición y ustedes me van cortando cuando no entienden algo o tienen alguna duda? Y por ahí la segunda opción, profe, que vaya repasando y cualquier dudita le vamos diciendo, ¿le parece? Bueno, muy bien. Bueno, entonces, entonces vamos a hablar sobre el tema de los enlaces puente de hidrógeno. Vamos a tratar de hacer una integración de un poco de todo. En este caso, a ver, tengo que ver la pantalla porque como yo estoy en otra pantalla, directamente me hablan, porque recién sentí un sonido de Agustín que levantó la mano, directamente me interrumpen, ¿sí? ¿Qué pasa, Agustín? Bueno. Bien, ahí veo. Ustedes háblenme porque yo estoy en otra pantalla, no estoy en la reunión, en la presentación. Ahí me pedía que haga zoom. Bueno, vemos el tema del agua, ¿no es cierto? El agua tenía, es H2O, el oxígeno tiene varios elementos electrones, que lo hace negativo, y el hidrógeno positivo, lo que hace que se atraigan estos átomos generando enlace de hidrógeno. Son importantes porque forman lo que se llaman puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno pueden formarse entre el nitrógeno y el hidrógeno, el oxígeno y el hidrógeno, o el flúor y el hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno sirven para, a estas interacciones cuando hay cuando una sustancia se disuelve en el agua. El agua es el disolvente general en la naturaleza. Entonces toda la sustancia, la mayoría de las sustancias están disueltas en el agua. Y para que se puedan disolver, parte de la molécula, de cualquier molécula, debe tener algún tipo de carga para interactuar con el agua mediante puentes de hidrógeno. Si la molécula es apolar, es decir, no tiene carga, no se va a solubilizar o disolver en el agua. Entonces, en relación a esto, que hablamos de las soluciones, la sustancia que se va a mezclar con el disolvente se denomina soluto. El disolvente, en este caso, es el agua, donde existen interacciones entre las moléculas.
Acá tenemos un ejemplo, está el solvente que es el agua, un soluto, y ese soluto se va a disolver completamente en agua generando una solución. Para que esto ocurra, se cumple esto que lo que es similar se disuelve en lo similar, es decir, los líquidos miscibles, ¿no es cierto?, son los que se van a disolver. Los que son compuestos polares van a ser disueltos en compuestos polares, y lo que son apolares en compuestos apolares. Realmente son disolventes de tipo orgánico. Cuando un compuesto es polar, se dice que es hidrofílico, es decir, que tiene afinidad por el agua, y si es apolar, si es hidrofóbico, es decir, que repele el agua como... a ver, ¿ustedes me pueden decir algún ejemplo de compuesto hidrofóbico que hemos visto? Lípidos. Muy bien, muy bien. Los lípidos, los lípidos porque tenían esas colas que eran apolares, ¿sí? Perfecto, así vamos integrando los conceptos. Bueno, hablamos del agua, ¿no es cierto? Acá tenemos un esquema de la célula. Un gran porcentaje de la masa, ¿no es cierto?, de las células y los órganos del cuerpo están compuestos por agua. En el caso de las células, todo lo que es el citoplasma es contenido celular, digamos, acuoso, lo mismo el núcleo, las organelas, y en esta sustancia que es el citoplasma, que es como una consistencia como un gel, se encuentran disueltas muchas biomoléculas y estas estructuras que son organelas, donde ocurren los procesos celulares. Bueno, las funciones del agua es, bueno, da la matriz principal, resistencia a los tejidos, de los tejidos, actúa en la termorregulación para mantener la temperatura constante. Eso es importante para la actividad de las enzimas o todas las reacciones químicas en general. Y bueno, funciona como amortiguador mecánico. Cuando hablamos del agua, acá tenemos la estructura del agua con sus protones y neutrones y electrones, y vemos cómo se comparten estos electrones formando los enlaces covalentes, los enlaces más fuertes entre los átomos. Pero por otro lado, esta gran cantidad de electrones que son negativos hace que el oxígeno haya este dipolo, ¿no es cierto?, con carga, y genera, bueno, los puentes de hidrógeno. El oxígeno tiene esta angulación de los enlaces, lo que permite que, bueno, las moléculas tengan esta forma. Bueno, avanzando con relación al estado de agregación del agua, puede ser gaseoso, líquido o sólido, dependiendo del estado de agregación. En el caso gaseoso, las moléculas están más distantes unas de otras, no hay casi interacción entre ellas por los puentes de hidrógeno. En el líquido se produce estos puentes de hidrógeno que permiten que las moléculas estén unidas. Y en el sólido tiene una estructura más fija, donde las moléculas no vibran tanto como los otros estados, y tiene una estructura geométrica cristalina, digamos. Y lo que hace que el agua sea a temperaturas muy bajas, a 0 grados, o por debajo de 0 grados, sea sólida. La unión entre las moléculas hace que haya tensión superficial, y bueno, se puede ver en la naturaleza cuando una superficie del agua se le posa un insecto o el agua, ¿no es cierto?, o una hoja, por ejemplo. La unión entre las moléculas hace que haya una cierta tensión o unión entre las moléculas ahí. En la naturaleza se utiliza, bueno, esto ha permitido que se desarrolle la vida, por ejemplo, en el caso de las plantas que se adaptaron a esta característica del agua y adaptaron sus tejidos para que el agua pueda, por el fenómeno de capilaridad y la evapotranspiración, permite que el agua ascienda y pueda
digamos, transportar la sustancia a todos los órganos de las plantas. Bueno, esta parte no la vamos a ver, que vemos las diferentes características, pero sí el concepto de ósmosis, que es el paso de sustancia a través de una membrana, ¿no es cierto? Y cómo físicamente las moléculas van de una mayor concentración a menor concentración. Y esto es importante por los movimientos del agua. Tiene una función importante en las células porque regula el volumen del agua de los tejidos y las células, los cerebros tejidos. En general hay un equilibrio entre el agua que entra y sale de una célula, y eso tiene que ver en relación con el medio exterior, la concentración de iones, por ejemplo, o absolutos. Siempre hay un equilibrio entre el exterior y la célula específica, que son las células nerviosas. Ahí se genera un desequilibrio de iones para su función, que es el impulso nervioso. Cuando hay mayor concentración en el exterior, el agua tiende a salir, mayor concentración de iones, la célula se deshidrata. Cuando hay menor, tiende a entrar y la célula se hidrata, se infla. Entonces tenemos, cuando la solución es igual, la solución isotónica, hay un equilibrio. Cuando es hipotónica tiende a entrar el agua, y cuando es hipertónica al medio tiende a salir. En relación a la anterior vemos que esto mismo, ¿no es cierto? Cuando en medio hipertónico tiende a salir, isotónico tiene una turgencia que es normal, digamos, e hipotónico tiende a entrar. Esto ocurre en todas las células. Acá vemos las células vegetales, se diferencia de las animales porque tiene una pared celular. Entonces acá vemos cuando están deshidratadas, la membrana se desprende de la pared, y cuando está en equilibrio está con el mismo el volumen, está encerrado en la pared, y cuando es mayor la concentración de agua, ¿no es cierto?, tiende a hincharse. Esto puede tener un problema porque puede haber una ruptura de la célula por un incremento del volumen. Bueno, ya entrando en la química, tenemos todos los elementos químicos, y en el caso de la química biológica está relacionado con la química orgánica, donde uno de los átomos, digamos, estrella o principales es el carbono. El átomo de carbono tiene la disposición de 4 posibilidades de unión o enlaces, los que deben estar cubiertos con otros átomos. Los diferentes átomos forman los diferentes grupos funcionales, son como porciones de moléculas que van formando diferentes moléculas más complejas, y bueno, se pueden reconocer por su agrupamiento. Entonces, acá tenemos, por un lado tenemos los hidrocarburos, los alcoholes, ésteres, aldehídos y cetonas, éteres, ácidos carboxílicos, aminas, amidas, nitrilos, anhidros, haluro y haluro. Entonces, vamos a ir revisando esto, que vamos a ir con el tiempo reconociendo a los diferentes grupos. Entonces, tenemos los hidrocarburos, que eran vamos a ver los alifáticos, que tenemos los saturados e insaturados. Bueno, ustedes han visto varios temas de esto. ¿Se acuerdan que quería decir saturados? ¿Qué representa cuando hablamos de esto, que son saturados? ¿Quién me puede responder? ¿Están ahí, no? Sí. Están todos. Cuando todas las uniones carbono-carbono son simples. Muy bien, Julieta.
¿Y dónde podríamos encontrar estos que se nombran seguido? Saturados. ¿En qué tipo de biomolécula? ¿Ácidos grasos? Muy bien, Julieta, muy bien. Muy bien. Bueno, volvemos acá. Entonces tenemos los saturados e insaturados. En este caso son moléculas que vamos a ver los alcanos, alquenos y alquinos. Así que vamos ahí. Bueno, entonces los saturados eran cuando el carbono tenía un simple enlace. Los insaturados es cuando falta algún hidrógeno, entonces en dos carbonos que están adyacentes y se forma un doble enlace o un triple enlace. Entonces acá tenemos los etenos o etinos, es decir, alquenos o alquinos son insaturados. Muy bien. Bueno, vamos a los alicíclicos, que esto eran que formaban ciclos. Entonces los cicloalcanos, cuando eran saturados con simple enlaces, y los insaturados, igual que los otros, con doble o triple, pero en este caso forman ciclos. Los aromáticos eran que tenían estos grupos cíclicos con 6 lados, se llama benceno, con estos doble enlaces que pueden ir variando o rotando, y pueden ser homocíclicos o heterocíclicos. Los haluros de alquilo es cuando el carbono puede estar formando con un metil, digamos, cuando acá hay dos carbonos, y se unen cloro, que puede tener reemplazado los hidrógenos por varios, estos grupos CH3 que se unen a metil. Pueden ser 1, 2 o 3. El grupo alcohol, suele estar en varias moléculas, que es este grupo oxidrilo. Pueden estar en lo que eran los alcanos, los alquenos, en los ciclopentanos. Siempre están en varios lugares este grupo oxidrilo. Que era esta configuración, el oxidrilo OH con una cadena carbonada, que puede ser cualquiera de estos. Los aldehídos y las cetonas pueden ser esto, que se llama grupo formilo. Este es un aldehído, y esta es la cetona, cuando hay dos carbonos y uno de los centrales se unen con un oxígeno. Entonces pueden estar en varias moléculas, este grupo aldehído y este es las cetonas. Entonces cuando ustedes vean un carbono rodeado por otros carbonos, con el carbono central con doble enlace del oxígeno, es una cetona. Cuando vemos un carbono unido a otro solamente, ligeramente el grupo terminal termina en oxígeno con doble enlace de hidrógeno, es un aldehído. Muy bien. Bueno, y tenemos los ácidos carboxílicos, es cuando, a diferencia del otro, hay un grupo oxidrilo aquí. Esto lo vamos a ver, este grupo carboxilo. ¿En dónde se puede ver este grupo aldehído así, que forma un ácido? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda dónde puede estar este grupo? Bueno, puede estar en los ácidos grasos, en los aminoácidos. Pueden estar. Muy bien. Y vamos a los éster, cuando se unen con, es decir, carbono, oxígeno y otro carbono. Muy bien. Bueno.
vamos a seguir los grupos. Bueno, éter dietílico, cuando tenemos dos cadenas carbonadas unidas con el oxígeno. Las aminas es cuando, digamos, acá tenemos los diferentes tipos. Esta molécula, que es el amoníaco, tiene constituyentes, pueden ser 1, 2 o 3, y eso hace que sea una amina primaria, secundaria o terciaria. Tiene nitrógeno, con un grupo fenil acá, puede variar las moléculas que contienen nitrógeno. Y luego tenemos las amidas, cuando tenemos este grupo carbono, oxígeno, el nitrógeno y las cadenas carbonadas. Es decir, cuando está esta conjunción nitrógeno y el doble enlace con el oxígeno. Son amidas, como acá vemos. Los nitrilos, este es derivado de cianuro con nitrógeno, el triple enlace con el carbono. El CN, en este caso, hay triple enlace. Los anhidros, estas uniones con oxígeno, anhidros se llaman así porque no tienen hidrógeno. Estas no se ven tan seguido, esta estructura. Y bueno, asilo cuando tenemos este tipo de conformación. Perdón. Carbono doble enlace y un gas como el cloro. Muy bien. Bueno, con respecto a las características del pH, es la concentración logarítmica del hidrógeno. Entonces tenemos a un pH 7, un pH básico, neutro, menor que 7 tiende a ser ácido y mayor que 7 básico. Por ejemplo, el jugo de limón tiene un pH de 2 o 3 y el ácido cítrico 2. El ácido clorhídrico 2, que es uno de los ácidos más fuertes, que es el ácido que se encuentra en nuestro estómago. Con respecto al pH es importante porque depende del tipo de pH, las moléculas se van a disociar de manera diferente. Cuando hay un pH ácido tiende a ser la molécula más positiva, a un pH neutro tiende a ser, casi sin carga porque tenemos cargas negativas y positivas, y a un pH básico tiende a ser más negativa la molécula porque no se unen los hidrógenos aquí. Bien. Bueno, después tenemos el tema de los isómeros, que era cuando tenemos elementos que tienen la misma cantidad de átomos, pero con conformaciones diferentes. Eso se van a ver posteriormente en los hidratos de carbono, en los aminoácidos, que pueden tener diferente conformación en el espacio. Y esto es un poco toda la primera parte. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a este tema? ¿En especial? Por ahora no. Bueno, entonces vamos a pasar dejo de compartir y voy a pasar al siguiente tema, que va a ser hidratos de carbono. A ver, ¿dónde estamos? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a hidratos de carbono. Bien. Bueno, a ver si lo están viendo. Ahí lo deben empezar a ver. ¿No? Hidratos de carbono. ¿Lo ven, cierto? Sí, profe. Sí, profe, sí. Bueno, muy bien. Los hidratos de carbono eran los azúcares, ¿sí? Los azúcares. Bueno,
dentro de la conformación del hidrato de carbono tenemos los aldehídos y las cetonas. Entonces, acá tenemos, fíjense, en este caso, tenemos el grupo aldehído cuando es en el carbono 1, y la acetona se encuentra en el carbono 2. Entonces, eso hace que, por ejemplo, cuando un aldehído en un azúcar de 6 carbonos, sea la glucosa, y si tiene una estructura cetónica, es la fructosa. Los azúcares son, digamos, son polialcoholes, ven que tienen muchos oxidrilos, que le hacen una característica de alcohol. Bueno, acá hay un ejemplo de la miel, que es un hidrato de carbono, compuesto de hidrato de carbono que producen las abejas a partir del néctar de las flores, que básicamente tiene glucosa y fructosa. Todos los hidratos de carbono siguen esta fórmula general, carbono N, H2O, N. El N se reemplaza con el número de carbono y se tiene el número total de átomos. Por ejemplo, la glucosa es carbono 6, y bueno, después se multiplica todo esto por 6 para tener los átomos. Bien, ¿cómo se obtiene la glucosa? Se fija a través de la acción de las plantas, ¿no es cierto?, con el dióxido de carbono y agua, y la energía del sol y los pigmentos que es la clorofila, se genera el azúcar, la glucosa en este caso, y se libera oxígeno. En la naturaleza, los hidratos de carbono están en los componentes vegetales, principalmente, y en los animales como sustancia de reserva o en las membranas celulares. Pero en los vegetales forma una gran cantidad porque forma parte de su estructura, ¿no? Entonces pueden, digamos, como productos se pueden encontrar como el azúcar, el papel, el corcho, por ejemplo, la madera o el algodón, están compuestos por hidrato de carbono. Bueno, como en lo anterior, si ustedes tienen alguna duda, me van interrumpiendo y vuelvo a explicar o como cualquier duda. Bueno, vamos a ver que estas moléculas, ya en la segunda parte vamos a ver que las moléculas con la acción del oxígeno se van a degradar y otras reacciones para liberar dióxido de carbono y agua. Y en ese proceso se va a generar energía. Entonces, esto lo van a realizar los organismos que se llaman heterótrofos, como nosotros. Cuando nosotros nos estamos alimentando, rompemos esas biomoléculas y generamos energía. Muchas plantas almacenan energía en forma de almidón, como el arroz, el maíz, ¿no es cierto?, o la papa, la batata, ¿no es cierto? Ese almidón con acciones enzimáticas se rompe en glucosa, que, bueno, nosotros cuando consumimos esa glucosa, como está acá, la transformamos en energía. Otros organismos, nosotros, por ejemplo, cuando no degradamos la glucosa o tenemos mucha glucosa, la almacenamos en forma de glucógeno, que sirve para formar otras sustancias como hormonas o colesterol. Y cuando hay exceso de carbohidratos, esto se transforman en grasas. También, es decir, son lípidos, otra biomolécula, para la utilización de energía. Bueno, los hidratos de carbono pueden ser, si tienen un aldehído se denominan aldosas, o si son una cetona se llaman cetosas. Entonces acá tenemos las estructuras que pueden ser de 3 a 6 átomos de carbono. Cuando en el carbono 1 tenemos un aldehído es una aldosa, cuando tenemos una cetona es una cetosa. Acá está en inglés, pero bueno, ustedes entienden que es una cetosa. Los hidratos de carbono se pueden clasificar dependiendo el número de átomos de carbono. Entonces pueden ser una triosas, son 3, tetrosas son 4, pentosas son 5 o hexosas son 6.
Bueno, acá tenemos, fíjense, la misma molécula de 3 átomos de carbono. En este caso tiene un aldehído, es una aldotriosa y esta es una cetotriosa, porque tiene un grupo cetona acá. Los hidratos de carbono, los monosacáridos, tienden a ser dulces en sabor, ¿no es cierto? Son compuestos polares, es que pueden mezclarse con el agua y formar puentes de hidrógeno. Pueden tener esto de la isomería, pueden ser D o L, dependiendo de la configuración del oxidrilo. Entonces pueden ser D molécula o L molécula. D y L hace referencia al D derecha, L izquierda, es la forma que la luz se separa cuando tiene una estructura cristalina. Bueno, en el caso de las D y L tienen que ver con el cambio en estos enlaces de posición del oxígeno, del oxidrilo. Bueno, también el caso. Tenemos las familias de las aldosas, estas que son con aldehídos. Pueden haber 3 carbonos, 4, 5 o 6. Los que están así remarcados son moléculas que lo voy a ampliar un poquito. Son que se suelen utilizar más frecuentemente. Gliceraldehído, lo vamos a ver. La ribosa actúa en los ácidos nucleicos. Estas son moléculas que están en la madera, por ejemplo. La glucosa, manosa, galactosa, ¿no es cierto? Son todos muy similares. 6 átomos de carbono, varían la posición de los componentes. Bueno, con respecto a los monosacáridos, una de las principales es la glucosa, ¿no es cierto? La glucosa es el azúcar se encuentra en la sangre, es el más abundante. Los niveles normales en nuestro cuerpo va de 70 a 110 miligramos por decilitro. Y cuando hay exceso se almacena como grasa, ¿no es cierto? Bueno, frecuentemente este dato, el valor, los niveles normales, es un valor importante y cuando uno genera un análisis de sangre se registra este valor para monitorearlo. Acá hay una persona que se está midiendo la cantidad de azúcar en sangre. Bueno, se desarrollaron estos aparatos especiales porque un exceso de azúcar es un indicio de una enfermedad que es la diabetes, ¿no? En general el azúcar tiene que estar regulada la concentración, y cuando hay un exceso de azúcar en sangre nos está dando idea de un problema en la captación de la glucosa que puede traer varias consecuencias de la diabetes en el organismo. La fructosa es otro monosacárido que se encuentra en las frutas, ¿sí? Y es uno de los monosacáridos que forma la sacarosa, que es el azúcar de mesa, y también forma parte de un edulcorante también. Esta es la estructura, que es una cetosa. La galactosa tiene una estructura similar a la glucosa y es el azúcar de la leche. Es el azúcar que producen los mamíferos, como nosotros, y la secreción de las glándulas mamarias. Es una secreción que se llama exócrina, ¿no es cierto? Y, le da un sabor dulce a la leche, que está compuesta por muchas proteínas, ¿no? Que es la primera alimento de los recién nacidos de los mamíferos. Bueno, acá vemos variaciones, tienen que ver con la isomería. Vamos a avanzar. Esto que es un punto importante, que los azúcares, cuando vemos toda esa fórmula extendida, para que sean más estables tienden a formarse ciclos, ¿eh? Y se generan estas uniones
que se llama hemiacetal. Entonces, siempre los azúcares lo vamos a ver formando ciclos porque son una conformación, es una conformación más estable. Pueden ser, en el caso, como vemos aquí, bueno, en los aldosas, cuando tenemos un aldehído, ese aldehído se une con este compuesto y se genera la ciclación. En este caso es la glucosa y es relevante que en el carbono 1 la posición del oxígeno puede variar, del oxidrilo puede variar. Si está hacia abajo, hablamos de una alfa-glucosa, y si está hacia arriba, una beta-glucosa. Eso va a tener importancia en las uniones que puedan tener las moléculas de monosacárido entre sí para formar cadena más grande y la forma que va a tener esa cadena. En el caso de la fructosa, se genera un ciclo de esto que se llama un furano, que tiene 5 lados, tiene otra conformación, por la presencia de se forma la unión con la acetona con un oxidrilo terminal del carbono 5. Este carbono, que tiene diferente conformación, se denomina carbono anomérico, y como decíamos puede ser alfa-anómero cuando está hacia abajo el oxidrilo o beta hacia arriba. Entonces hace que sea alfa de glucosa o beta de glucosa. Cuando hablamos de la reacción de los hidratos de carbono, acá tenemos un disacárido, formando por una glucosa y una fructosa. Y tienen estas uniones, en este caso 1, en este caso 2, el carbono 2. Con esta unión tipo glucosídica que se denomina. Estas uniones se pueden romper con la presencia de hidrógeno, separando los componentes en monosacáridos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver más en este caso los disacáridos, que son moléculas donde están compuestos por 2 unidades. Entonces vemos, acá tenemos 2 hexosas, que pueden ser glucosas, y se genera, por un lado, el ciclo, por esta unión que se llama hemiacetal, y luego se genera un enlace glucosídico a través de este oxidrilo del carbono 1 y el hidrógeno del carbono 4 generalmente, donde se forma esta unión que se llama unión glucosídicas y se denomina, depende del átomo de carbono que se une, en este caso 1,4. Pero puede existir otras variantes, como por ejemplo en el que vimos recién, en la unión 1,4, pero puede ser 1,6 o 1,1. ¿Hasta ahora vamos bien lo que vamos viendo? ¿Van entendiendo? ¿Alguien me puede responder si vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Bueno, usted dígame porque estoy hablando en la pantalla y no sé si se fueron o... Bueno, vamos a la siguiente. Entonces, por ejemplo, la maltosa. La maltosa es la unión de 2 glucosas. Entonces, ahí tenemos la unión, fíjense, unión alfa 1,4. Quiere decir alfa hacia abajo, 1, carbono 1 y carbono 4 de la otra. Bueno, la maltosa es el azúcar de la cebada. Y bueno, tiene la unión 1,4 y al separarse se forman 2 unidades de glucosa. Entonces, aquí vemos la maltosa cuando se separan por hidrólisis se llama, se generan 2 glucosas. Entonces, vamos a ver otra, la celobiosa, es una combinación media rara, una unión beta hacia arriba, 1,4. Entonces tiene otra conformación. Y este tipo de disacáridos forma parte de la madera, por ejemplo. De las, bueno,
al hidrolizarse esto, se libera glucosa. Un tema importante es que nosotros como especie, ¿no es cierto?, no tenemos la posibilidad de romper este enlace, no tenemos la enzima que degrade la unión beta 1,4, por lo cual no podemos digerir la celulosa, ¿sí? Y la eliminamos. Acá tenemos la lactosa, que tenemos es una unión beta entre una glucosa y una galactosa. Entonces la unión beta 1,4. La lactosa era el azúcar que se encontraba en la leche. Muy bien. Bueno, la gentobiosa, uno medio raro, pero bueno, tiene un enlace beta 1,6, y se encuentran en estructuras como el durazno, todos los que son tipo almendras, todos forman parte de una familia de plantas que se llaman rosáceas, todo lo que tienen carozo, digamos, los duraznos, los damascos, las almendras, todas forman parte de un grupo botánico de plantas que tienen este grupo como azúcar. Bueno, esta es la sacarosa. La sacarosa es un disacárido formado por la glucosa y fructosa por una unión 1,1. Esta es la que, un poco rara, era la unión 1,1. Es el azúcar de mesa. Acá vemos el azúcar como nosotros la vemos normalmente, pero es un azúcar que es refinada, digamos. La sustancia original tiene un color más marronáceo o castaño, y proviene de lo que sería la sustancia elaborada de las plantas, de la caña de azúcar. Por eso tiene ese nombre. Sacarosa viene de Saccharum, que es el nombre botánico de las cañas. Básicamente se saca el jugo de las cañas y se lo concentra y se forman cristales. Estos son como cristales de azúcar, que es el azúcar. Bueno, la celulosa era este dímero que está repetido muchas veces formando grandes cadenas. La celulosa forma parte de las plantas, de la pared celular de las plantas, de las fibras vegetales, por lo que se encuentra en productos que es el papel, el algodón. El algodón son unos pelos de las semillas para que la semilla del algodón se pueda dispersar por el viento. Se captura el fruto del algodón, es una cápsula donde están esos pelos que adentro están en la semilla. Entonces, bueno, esos pelos están compuestos por celulosa y se utiliza, para fabricar prendas como textil, ¿no es cierto? Tiene una unión beta 1,4. Y es un polímero más abundante porque se encuentra en la madera, ¿no es cierto? Aunque cada vez está disminuyendo más por la desaparición de las plantas. Bueno, y luego tenemos el almidón. El almidón es un polímero muy importante que forma parte de órganos de reserva de las plantas. Por ejemplo, están en las raíces de las mandiocas, en tallos como la papa, que se llama tubérculo, y también en sustancia de reserva de los cereales. Bueno, ahí tenemos el maíz, el trigo, la cebada, el arroz, y pseudocereales que se llaman como el amaranto, la quinoa, tienen almidón. Y bueno, el almidón forma parte de las pastas como alimento, todo lo que es el pan, ¿no es cierto? Y se compone de dos polímeros, la amilosa y amilopectina. La amilosa es un polímero lineal de glucosa. Esta estructura se repite por unión
1,4, alfa 1,4, que lo hace que sea la molécula recta, digamos. La amilopectina tiene esa estructura 1,4, pero eventualmente tiene una unión alfa 1,6 que hace que la molécula tenga una ramificación. Esto es muy similar al glucógeno, que es otro elemento. Otro tipo de molécula es la quitina. La quitina se encuentra en los animales como un exoesqueleto, en los insectos. Por ejemplo, pueden estar en los moluscos, en los hongos también. Los hongos es un grupo particular de seres vivos que tienen características como plantas, pero componentes como animales. Y esa particularidad ha hecho que se lo ubique en un grupo, en un reino aparte, reino de seres vivos independiente. Los artrópodos que tienen un esqueleto externo, todo esto está compuesto por quitina. Los crustáceos también, más minerales, ¿no es cierto? Todos estos organismos que son invertebrados no tienen un esqueleto interno como nosotros de hueso, entonces la quitina forma gran parte de esos componentes. Bueno, los derivados de la quitina o sintéticos forman geles, pieles artificiales, películas, fertilizantes o se utilizan en tratamiento de agua. Algunos carbohidratos adicionales sirven como edulcorantes o sustitutos de azúcar. Son sustancias, como habíamos mencionado, que los carbohidratos son dulces, sirven como edulcorantes, pero se dice que son light porque no acumulan grasa, digamos, cuando están en exceso. Son sustancias que en poca cantidad generan un gran sentido de dulzor, digamos. Y bueno, se utilizan en diferentes, pueden ser como sintéticos o algo más naturales como la stevia. La stevia es un carbohidrato extraído de una planta, similar a una margarita, digamos, y es cerca de 200 veces más dulce que el azúcar común, la sacarosa. Bueno, están en muchas bebidas diet, y las que no son diet tienen una impresionante cantidad de azúcar que, bueno, si se consumen mucho puede causar problemas a la salud. Bueno, y acá tenemos otras artificiales como la sacarina, acesulfano, aspartamo, stevia y sucralosa. La stevia y ahora mismo la sucralosa son todos los tipos de edulzantes. Fíjense, la sacarina cerca de 400 veces más dulce que el azúcar, acesulfano cerca de 200, el aspartamo 200, la stevia 300 veces y la sucralosa como 600 veces. Diferentes. Bueno, y una cosa interesante de los azúcares, los hidratos de carbono, que pueden ser, se combinan en los animales con lípidos y proteínas, formando glucolípidos y glucoproteínas. Entonces, por ejemplo, la galactosa, la fructosa y N-acetilglucosamina, que es un azúcar pero tiene una amina acá con nitrógeno, suele estar, por ejemplo, en los glucolípidos y, por ejemplo, en los grupos sanguíneos. En los glóbulos rojos, en la membrana, suele estar, y dependiendo el tipo de hidrato de carbono, puede ser el grupo sanguíneo. Nosotros somos AB, AB o 0, y eso está relacionado con el tipo de hidrato de carbono. Por ejemplo, fíjense la estructura del hidrato de carbono, la basal, es esta que se repite en todos los grupos, el grupo A, B o AB o 0, y la diferencia está en la terminación del último residuo de hidrato de carbono, que puede ser
N-acetilglucosamina cuando es A, galactosa cuando es B, o sin componente cuando es grupo 0. Y bueno, esto hace posible la donación de sangre entre uno y otro grupo. Cuando es un grupo que no es el propio, el sistema inmunitario lo rechaza. Bueno, sobre hidratos de carbono, ¿alguien tiene alguna duda? Todavía están ahí, ¿no? Por ahora ninguna duda, profe. La tienen re clara. Bueno, vamos a... ¿Qué pasó? Bueno, ahora lo corrijo porque me confundí. Profe, ¿podría subir después el power, por favor? Sí. Yo creo que a ustedes le pasé otro, ¿no es cierto? Otro diferente. Bueno, lo pongo... Esperen un momento, bueno, después lo corrijo. Profe, este PowerPoint es el que está subido a la plataforma. Está bueno, porque había otro y no... Tengo otras comisiones y no sé... capaz que pasé otro en otro. Bueno, pero si está subido... Ahora voy a corregir el programa porque me confundí de carrera. Bueno, entonces voy a dejar de compartir y vamos a ver ahora otro tema. Y con respecto a las a lo que vamos a ver, lo más importante son esto que estamos hablando, estas cuestiones generales, cómo es la estructura, de ese tema vamos a hablar, o vamos a tener, vamos a centrar la atención. También se van a dar cuenta cuando hagan el simulacro de examen para que puedan aplicar los contenidos y los trabajos prácticos de cada tema. Bueno, de aminoácidos de proteínas, ¿tienen alguna duda en especial? ¿Qué me pueden contar de aminoácidos y proteínas? ¿De qué están hechas las proteínas? De aminoácidos. De aminoácidos, muy bien. Muy bien, de aminoácidos. Bueno, entonces vamos a ver esto de los aminoácidos. Bueno, vamos a ver si lo están viendo. Ahí creo que lo están viendo, ¿no es cierto? La presentación. Perfecto, profe. Muy bien. Bueno, los aminoácidos tenían la estructura esta general, donde tenemos el carbono, que se llama carbono alfa, al lado un grupo carboxilo, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, y del otro lado el grupo amino, nitrógeno, hidrógeno, ¿no? Ahí. Esto, a su vez, estaba relacionado a una cadena carbonada que se representa en forma general como R, y esa cadena puede variar, lo que va a dar diferentes tipos de aminoácidos. Cada uno puede tener, por la estructura, diferentes interrelaciones o formas. Entonces, dentro de los aminoácidos podemos tener los alifáticos neutros de cadena polar, los polar no ionizable, aromáticos, con azufre, los dicarboxílico o básicos. Entonces,
vamos a ver uno por uno, cada grupo. En esto vamos a ver estos aminoácidos como glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina y prolina, los neutros de cadena apolar. En la plataforma ustedes tienen los videos de cómo son cada uno, para que vean cómo es la estructura de cada uno. Viendo otro grupo, tenemos los no ionizables, la serina y treonina. Otro más. Profe, ¿este Power está en la plataforma? Sí, creo que sí. Yo después voy a ver, voy a verificar y lo subo todo. Pero creo que sí. Yo recién entré a la plataforma y no los vi los PowerPoint de proteínas. Ah, bueno. Bueno, ahora después de la presentación se los coloco. Voy a revisar todo y les voy a poner todo lo que hemos dado. Bueno, los aromáticos neutros, la fenilalanina, tirosina y triptófano. Los aromáticos eran los que tenían ese grupo, el anillo bencénico, digamos. Con azufre, la cisteína y metionina. La cisteína es muy importante para las proteínas porque formaban puentes disulfuro. Los que son con ácido dicarboxílico, el aspartico y glutámico, y estos tenían un grupo carboxílico extra. Los básicos, lisina, arginina e histidina. Dentro de los aminoácidos hay aminoácidos que son esenciales. Esto significa que son aminoácidos que no los podemos sintetizar, es decir, formar de vuelta, y se deben ingerir con la dieta, es decir, con el alimento. Estos son el triptófano, treonina, valina, lisina, leucina, isoleucina, fenilalanina, histidina y metionina. Ahí van viendo la estructura un poquito como son. En relación a la estructura, acá lo voy a ampliar un poco. Como vemos, la parte amarilla es la parte general. Fíjense, el carbono, alfa, el grupo carboxilo y el grupo amino. Lo que varía es esta cadena de acá, que puede ser solo un metil. Entonces tenemos una alanina, podemos tener este grupo, la valina, la leucina, la isoleucina, la prolina, ¿ven? La metionina, acá tiene el azufre, los que eran aromáticos, fenilalanina, triptófano, tirosina, la serina, treonina, la cisteína. Esta yo le comenté que era importante porque tiene este azufre terminal, lo que permite que haya uniones de puentes que se llama disulfuro. Los básicos, asparagina y glutamina, fíjense que tiene otro grupo nitrógeno aparte. Acá tenemos los dicarboxílicos como el aspartico y glutámico, fíjense que tiene dos grupos carboxilos. Y los básicos porque tienen más cantidad de nitrógeno en sus moléculas. Bueno, yo había puesto esta diapositiva para explicarle que la secuencia de los aminoácidos en una proteína depende de la información que se encuentra en el ADN. Acá tenemos el ADN y toda la maquinaria de formación de las proteínas, donde tenemos el ARN mensajero, el ARN de transferencia y formando el ribosoma, que es la estructura donde se van a ensamblar las proteínas mediante unión de los aminoácidos. Y la secuencia de los aminoácidos, es decir, cómo están los aminoácidos de la proteína, dependen de la información que está en el ADN, en forma de un código, el código genético, donde cada 3 bases correspondía un aminoácido. Es decir, que los aminoácidos no se ponen al azar, sino que tienen una instrucción para su ubicación. La unión de los aminoácidos es a través de la
unión glucosídica, en donde se produce una condensación y, perdón, un enlace peptídico, ¿verdad? Donde se unen los aminoácidos a través de este tipo de enlace. Esto puede ser reversible y mediante la hidrólisis se puede romper y se separan los aminoácidos entre sí. Las proteínas tienen tienen aminoácidos terminales, una parte terminal es el grupo carboxilo y otro grupo, el primero es el grupo amino. Entonces siempre el primer aminoácido comienza el grupo amino y termina en el grupo carboxilo. Acá están los aminoácidos de la secuencia, de cómo están unidos, y acá vemos como dos cisteínas generan este puente disulfuro. Muy bien. Bueno, la unión de aminoácidos pueden generar péptidos cuando son cadenas pequeñas o proteínas cuando ya son cadenas de muchos aminoácidos y más pesadas. Una vez que se forman los aminoácidos, se pueden generar diferentes estructuras, como son la estructura primaria, la secundaria, la terciaria o cuaternaria. Viendo esas estructuras, tenemos la estructura primaria, es la unión simple de los aminoácidos. La secundaria forma una doble hélice, donde hay interacciones de puentes de hidrógeno. La terciaria es cuando se unen a otras moléculas que no son proteínas. Y la cuaternaria es cuando se unen varias subunidades, formando una unidad mayor. Entonces, volviendo a la estructura primaria, es básicamente la secuencia de aminoácidos, como están dispuestos. Esa es la estructura primaria. Esta estructura primaria es muy importante porque, dependiendo de los tipos de aminoácidos, va a ser las interacciones entre ellos y cómo se van a disponer en el espacio. El enlace peptídico tienen, cuando se unen dos aminoácidos, esta unión es fija, mientras que los otros uniones entre átomos puede tener una rotación, y eso hace que permita que la molécula pueda tener una diferente forma en el espacio. La estructura secundaria puede estar formada por una hélice alfa, que se llama, una lámina plegada beta o elementos dispuestos al azar. Entonces, la hélice alfa es cuando las moléculas tienen una conformación como espiralada, en forma de hélice, o como si fuera una escalera de caracol, digamos, donde los ciertos aminoácidos pueden interactuar mediante puentes de hidrógeno. La hoja plegada beta es cuando, a través del plegamiento de los aminoácidos, se genera una estructura plana y eventualmente puede interactuar con otra hoja plegada a través de los puentes de hidrógeno. En una proteína, tú puedes tener esta conformación, las hélices alfa y las hojas plegadas en beta. Acá vemos una estructura donde tenemos las hélices, las hojas plegadas acá, y estos segmentos se representan segmentos dispuestos al azar. Las flechas indican el sentido en que va la proteína, la cadena de los aminoácidos. Depende de la estructura que tiene la proteína, puede ser globulares o fibrilares. Puede ser en forma esférica o en forma alargada. Entonces, esa es la conformación que tienen las diferentes proteínas. Depende de las fuerzas que se encuentran en los aminoácidos, que dan la estructura de las proteínas, pueden ser estos puentes de sulfuro, la atracción electrostática entre los aminoácidos, puentes de hidrógeno o relaciones hidrofóbicas.
Acá tenemos la forma de representar una estructura cuaternaria con varias subunidades y la misma estructura como se ve con las hélices y el filamento al azar, y en este caso no tenemos hojas plegadas. Bueno, básicamente ustedes van a trabajar sobre proteínas fibrilares. Por ejemplo, esta es una representación de proteínas fibrilares de la matriz extracelular que puede formar el tejido conectivo, por ejemplo. Está formado de proteínas. O en el caso del músculo, esta es una representación donde vemos básicamente el músculo es una especialización del exoesqueleto de las células y se especializa en la contracción de proteínas entre sí. Entonces vemos proteínas globulares, fibrilares, que interactúan entre sí para formar la contracción muscular y la función del músculo. La mayor parte de la composición química del músculo está hecho por proteínas y toman esta conformación. Una cuestión importante, decíamos que las proteínas están formadas por secuencia de aminoácidos y esto estaba determinado genéticamente. Si puede haber un error genético en la colocación de una base de los ácidos nucleicos, puede generar un cambio en el aminoácido de una proteína y un cambio en la función. Eso es lo que se llama mutación. Y habíamos hablado de las mutaciones, pueden ser, si tenemos una secuencia original, ¿no es cierto? Estas son bases nitrogenadas del ADN, TTC, bueno, timina, citosina significa esto en el ARN, y este código de 3 letras representa o significa un aminoácido. Cuando hay un cambio en la base del ADN, es lo que se denomina mutación puntual. Las mutaciones pueden ser silenciosas, sin sentido o por un sentido erróneo. Cuando es silenciosa, puede existir una mutación, pero se genera una combinación que, a pesar que sea distinta a la original, se coloca el mismo aminoácido. Si una mutación sin sentido, se puede generar una señal de tensión de la síntesis de proteínas y se genera una proteína que es más corta. Cuando hay un sentido erróneo, se genera un cambio en la secuencia que es un código para otro tipo de aminoácido. La ubicación de otro tipo de aminoácido puede tener problemas en la estructura de la proteína y en la función de esa proteína, por las interacciones entre los aminoácidos, como habíamos visto anteriormente. Y esto, por ejemplo, para ejemplificar lo que ocurrió con la pandemia del COVID, que básicamente por una mutación se cambió la molécula del virus y de esa manera pasó de reconocer las células de un murciélago a reconocer las células epiteliales del aparato respiratorio del ser humano. Entonces acá vemos la estructura del virus y el cambio en la mutación de la proteína hizo que reconociera una proteína propia nuestra que se llama AC2. Acá vemos un ejemplo. Esta es la superficie de una célula humana en un modelo 3D. Estos son carbohidratos y acá vemos una proteína donde es reconocida por la espiga del virus. Bueno, eso un poco para hablar de aminoácidos. ¿Tenían alguna duda respecto a este tema especial? Bueno, entonces vamos a pasar al último tema que hemos visto, que son los hidratos de carbono. Perdón, estoy perdido, los lípidos. Disculpe, vamos a los lípidos.
Bueno, ¿qué características tenían los lípidos en general? Que los agrupa entre sí. Su hidrofobia, o sea que no son solubles en agua. Exacto, muy bien. Entonces, los lípidos, vamos a ver si lo están viendo. Bien, los lípidos tienen en común que son diferentes moléculas que son insolubles en agua por ser hidrofóbicos, es decir, repelen el agua. Entonces, se pueden clasificar los lípidos, depende por ejemplo, su función, en lípidos de reserva como los triglicéridos, o lípidos estructurales como fosfolípidos, glucolípidos y colesterol, o otros lípidos que pueden formar parte de sales biliares o hormonas de tipo sexual, que son hormonas de tipo esteroidea, que son derivados de la estructura del colesterol. Bueno, muy bien. Uno de los lípidos más importantes o que forman gran parte de los lípidos son los ácidos grasos. Los ácidos grasos son largas cadenas de carbono que pueden ser saturados o insaturados. Saturados cuando tenían todos enlaces simples, y es decir, cada carbón tenía todos sus enlaces cubiertos por hidrógeno, y los insaturados cuando faltaba entre dos carbonos hidrógeno y formaban dobles o triples enlaces. Entonces pueden ser monoetilénicos o polietilénicos cuando tenemos más enlaces. Entonces acá vemos el ejemplo de un ácido graso saturado. Como son ácidos grasos, la parte ácida lo da el grupo carboxilo. Acá tenemos un insaturado que forma doble enlace, y ese doble enlace modifica el ángulo de la molécula y genera una curvatura. La presencia del ácido del grupo carboxilo genera una parte polar pequeña de la molécula y el resto es apolar. Acá tenemos otra forma de representarlo. En solución tienden el hidrógeno a perderse y tiene una carga negativa. Los insaturados tienden a tener doble enlace. Los saturados, ¿no es cierto?, depende de la cantidad de átomos de carbono, tienen diferentes nombres, pueden ser de 4 a cerca de 18, 20 átomos de carbono, y cada cadena creciente tiene diferente denominación. Entonces, vemos, por ejemplo, algunos átomos, ejemplos, los que son 0 quiere decir que son simple enlaces, los que tienen 1 son monoetilénicos, y 2 o 3 o 4 polietilénicos, es decir que tienen más de un enlace. Y aquí vemos la cantidad de átomos de carbono, pueden ser de 12 a 24 en el caso de los saturados, y también pueden ser cerca de 20 los insaturados. Aquí vemos la estructura y vemos aquí un doble enlace. Cuando solo tiene un hidrógeno entre dos carbonos, se crea un doble enlace que modifica la estructura de la molécula. Al tener el ácido carboxílico, genera una cabeza que es polar, y naturalmente los ácidos grasos se forman micelas, que son estas estructuras donde la parte polar tiene contacto con el agua circundante, y las colas, que son apolares, van hacia el centro. Los ácidos grasos pueden tener ácidos grasos esenciales, que al igual que los aminoácidos son aquellos que no pueden ser sintetizados. Por ejemplo, el linolénico y el linoleico son esenciales, y bueno, son omega 3 y omega 6. Lo del omega hace referencia al primer átomo de carbono que tiene el doble enlace. En este caso son
polietilénicos porque tiene varios doble enlaces. Y hay otros que son no esenciales, como el omega 9, que tiene un solo enlace. Otra molécula que forman los lípidos, junto con algunas sales, es formar el jabón, digamos. El palmitato de sodio, que esta estructura con un ácido graso de 15 carbonos, es el componente de jabón que utilizamos para lavar las manos, que básicamente actúa sobre otras moléculas como las grasas y permite que, bueno, retirar las moléculas y actúa en la higiene. Los lípidos se clasificaban vamos a aumentarlo para que lo vean, en simples, complejos o asociados. Entonces, los simples tenemos los acilgliceroles y las ceras, los complejos los fosfolípidos, glucolípidos, lipoproteínas, y los asociados prostaglandinas, terpenos y esteroides. Cuando hablamos de acilgliceroles, teníamos la molécula que vimos antes, el ácido graso, que eran R, representa toda la cadena carbonada, carbono, y acá tenemos el grupo carboxilo. Cuando se unía con un alcohol, la unión entre el ácido graso y el alcohol, la presencia de oxidrilo y el hidrógeno, eliminaba agua y se generaba una unión de tipo éster, que es carbono con el oxígeno entre medio. Eso se denominaba esterificación. Puede ser reversible esta reacción y eso se llama hidrólisis, donde se rompía este enlace y se volvía a constituir los componentes de cada molécula. Hidrólisis significa hidroagua, lisis, ruptura. Ruptura por el agua. Entonces, con el uso del agua, se rompía este enlace y se separaban las moléculas. Como generalmente los acilgliceroles utilizan el glicerol, que es un alcohol de 3 átomos de carbono, puede haber 3 posibilidades de unirse con ácidos grasos. Cuando solo se une con uno es monoacilglicerol, cuando se une con 2, diacilglicerol, y cuando se une con 3, triacilglicerol. Cada uno de estos es un ácido graso unido. Aquí vemos la estructura, lo que sería el glicerol, con la unión éster y el ácido graso. En este caso tiene todas las variantes. Es un triacilglicerol, pero los ácidos grasos pueden ser saturado, monoinsaturado o triinsaturado con 3 doble enlaces. Esta es la estructura para que vean. Y en este caso son 3 ácidos grasos saturados, todos con enlaces simples. Los lípidos, por esa característica que tenía, pueden formar gotas de grasa. Acá tenemos de vuelta la estructura. Acá vemos una imagen donde vemos mitocondrias, un capilar, el núcleo del capilar, y vemos una gota lipídica aquí. Una imagen de microscopio electrónico de transmisión. Cuando vemos el tejido adiposo blanco que se encuentra en los adultos, esto que vemos aquí son fibras musculares. Aquí vemos un vaso. Acá vemos contenido en sanguíneo. Y esto que se ve en esas esferas son las células que se llaman adipocitos, que alojan moléculas de lípidos. Este es el tejido adiposo blanco, que es de reserva en los adultos, y en los recién nacidos se utiliza otro tejido que se llama pardo, que produce mucha energía. Bueno, industrialmente se utiliza esta característica de los lípidos para formar, a partir del aceite vegetal, por ejemplo, margarina, que es un poco más sólida. Y acá vemos la diferencia del producto entre lo que es la manteca y la margarina de origen animal y la margarina de origen vegetal.
En los animales se presenta el colesterol, por eso suele estar el colesterol en la manteca, mientras que la margarina no contiene colesterol. Y tiene otros ácidos esenciales y no como el omega 3 y omega 6. Otra molécula que veíamos eran las ceras. Las ceras, cuando se produce un enlace entre dos alcoholes tipo éster y genera un producto que es muy impermeable. Por ejemplo, se genera esta molécula que es palmitato de miricilo, que es lo que forma la cera de las abejas, que utilizan las abejas para impermeabilizar sus estructuras sociales, que son las colmenas. También se encuentran en algunas plantas, en las plumas de las aves acuáticas para impermeabilizarse. Tienen glándulas especiales para que no se mojen las plumas, que se utilizan para el vuelo y demás. Bueno, luego vamos a los líquidos complejos, los fosfolípidos. Estos son moléculas muy importantes porque forman parte de las membranas celulares. Tenemos los glicerofosfolípidos o los esfingofosfolípidos, dependiendo cómo es el alcohol. Los glicerofosfolípidos están compuestos por glicerol y dos ácidos grasos junto con un grupo fosfato, y puede haber un alcohol aquí. Vemos la estructura, ¿no es cierto? El glicerol, los ácidos grasos, el fosfato y el alcohol. Los fosfolípidos son importantes porque forman parte de las membranas celulares. El glicerol con el fosfato genera una estructura muy cargada, muy polar, mientras que las colas de los ácidos grasos, tenemos un saturado y un insaturado, generan las colas, y eso es la estructura de las membranas celulares. Aquí vemos el fosfolípido con el glicerol, el fosfato y el grupo polar. Los ácidos grasos, y esto da la conformación de la bicapa lipídica. Cuando, por un lado, hay ácidos grasos solos, generaban estas micelas. Pero cuando tenemos fosfolípidos, tienen una estructura, una bicapa, y esta bicapa puede generar una membrana, ¿no es cierto? Pero por tener mayor estabilidad tiende a invaginarse y formar una estructura esférica. Esto es muy importante porque ha generado las primeras células. Y es muy importante en la transferencia de sustancias porque generan estructuras que son esferas, naturalmente. Esas estructuras se llaman liposomas, que como vemos están formadas por fosfolípidos y tienen las cabezas hacia afuera y hacia adentro, donde están en contacto con el agua, porque el agua es polar, al igual que las cabezas, ¿sí? Las colas son apolares, van hacia adentro. Esta estructura es muy importante para la formación de las estructuras celulares. Bueno, volviendo a ver la estructura, podemos tener esta estructura que es la colina, que puede variar. Vamos a ver cómo que varía. El fosfato y el glicerol, acá tenemos otra forma de representarlas, y acá otra manera de representar. Como anteriormente vimos, el doble enlace cis genera esa estructura doblada del ácido graso. El alcohol de la cabeza polar puede ser la serina, etanolina, colina, glicerol o inositol. Eso hace que los fosfolípidos puedan ser diferentes estructuras. Algunos pueden componer la membrana celular y otros forman estructura que tiene que ver con la señalización celular, señalización entre células o compuestos dentro de la célula, como el fosfatidilinositol, que es muy importante en la señalización. Cuando hay por ejemplo, una hormona que actúa ese tipo de lípidos. Otro lípido que hemos visto, los esfingolípidos,
tenía una estructura diferente, donde había un alcohol que era la fingosina, un ácido graso, y el fosfato y una base al final. Esta es la fingosina, y pues, que forma la fingomielina, ¿no es cierto?, con esta estructura. Y acá es cómo se diferenciaba de los glucolípidos. Estos tres son glucolípidos y acá tenemos un esfingolípido donde variaba la estructura de la esfingosina. En estos tres tenemos glicerol y acá esfingosina. Otro tipo de lípidos, los glucolípidos, es decir, es cuando dentro de los lípidos, como la esfingosina, hay monosacáridos. En este caso una galactosa. Un ejemplo, el cerebrócido se llama galactósido. Esta es la misma estructura, ¿no es cierto?, donde tenemos la galactosa, que es el hidrato de carbono. Puede variar el hidrato de carbono, o puede tener una estructura más complicada. Y estos tipos de glucolípidos están en la membrana y sirven como señalización celular. Es decir, señales entre células, procesos de morfogénesis, por ejemplo, como ocurría con los grupos sanguíneos. Son este mismo tipo de moléculas. Acá vemos otra estructura donde vemos todo esto son hidratos de carbono que están unidos a un esfingolípido. Y luego tenemos otro tipo de lípidos que son derivados, por ejemplo, son derivados de esta estructura que se llama isopreno, que genera, por ejemplo, la estructura del colesterol. Este tipo de colesterol, que cuando se modifica las cadenas, esta cadena de aquí, va a dar lugar a diferentes tipos de esteroides, hormonas sexuales, hormonas que tienen que ver con la regulación de minerales. Y bueno, también genera otros tipos de moléculas como el caroteno. Eso está como un componente de las células visuales, y también en el caso de los vegetales, ¿no es cierto?, como un colorante, un pigmento. Y por ejemplo el colesterol, como hemos mencionado, donde el colesterol tiene una función muy importante en los animales para estabilizar la membrana celular. Suele estar entre los fosfolípidos, aparece la molécula de colesterol, que cuando se modifica esta cadena lateral, tenemos diferentes tipos. Cuando se modifica esta, que es la R, por estas diferentes cadenas tenemos el colesterol, el campestrol, estimasterol, que son diferentes moléculas que actúan como hormonas. Bueno, eso era un poco sobre el tema de los lípidos. Así que, bueno, ¿tienen alguna... Eso hasta acá hemos visto. ¿Tiene usted alguna duda respecto a los contenidos? Perdón. De lo que hemos visto, ¿tienen algo que no le ha quedado claro? No, profe. Bueno, lo que quedaría para que a ustedes le quede más claro es que puedan revisar el libro, ¿no es cierto? Y yo ahora voy a revisar la plataforma para ver si tienen todas las presentaciones. Les coloco las presentaciones y voy a modificar el tema del programa, que me parece que me he confundido y he colocado otro erróneo. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: la próxima clase yo, digamos, voy a dejar el tema del simulacro del examen para que ustedes lo hagan y bueno,
Si tienen alguna consulta, hacemos una reunión para revisar a ver cómo les fue. ¿Bien? Y la próxima clase, dentro de 2 semanas, sería el examen. ¿De acuerdo? Profe, De acuerdo, profe, buenísimo. Sí, Tomás, que me iba a decir algo. igualmente nos puede comentar un poco cómo va a ser el tema del parcial, o sea, es virtual, cómo es más o menos. Sí, va a ser como el simulacro que van a ver, que va a ser en la plataforma con como tienen los trabajos prácticos, como un cuestionario, múltiple opción. La diferencia es que van a hacer más preguntas, cerca de 20 preguntas. Y con un tiempo más restringido, de 1 hora. Entonces va a tener un horario de inicio y un horario de finalización. Uno, si lo termina antes, se puede ir antes y se entrega, o si no, cuando se cierra automáticamente cuando se cumple el tiempo. Bueno, son preguntas por múltiple opción y de los temas que hemos visto, digamos. Eso sería. Van a tener como una idea un poco más acabada cuando hagamos el simulacro, que es como si fuera un ejercicio del examen. Profe, otra pregunta. Sí. Con respecto a los trabajos prácticos, yo todavía no los abrí. Sí, ¿Son sí. también cuestionarios? Sí, es del mismo formato. Eso tienen un tiempo para poder hacerlo. 30, dice. Sí, son del mismo estilo que van a ver en el examen. Son múltiple opción. Son preguntas, múltiple opción. Tienen que colocar la opción correcta, digamos, de determinados temas, de cada tema. Ok, gracias. Bueno, si no tenemos más consulta, hoy fue un poco más extenso de lo habitual. Nos vemos en la próxima clase. Yo ahora voy a corregir la plataforma. Si puede, suba esos PowerPoint, por favor. Sí, ahora me voy a verificar y veo cuál falta y así los tienen todos. Vale, muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces en la próxima. Antes de irse, si pueden colocar presente ahí en el chat y se van.